Nunca olvidaré ese día. A diferencia de las mañanas tranquilas y rutinarias a las que me había acostumbrado, todo cambió en un instante. Como siempre, me desperté, preparé una taza de café y me quedé junto a la ventana observando el mundo exterior. Tenía 59 años, pero había una parte de mí que nunca había dejado de sentirse joven. Me cuidaba, hacía ejercicio con frecuencia y cada vez que me miraba en el espejo, intentaba encontrar a alguien aún lleno de vida. Pero por dentro, había un vacío que no lograba llenar con nada. Lucas. Ese era su nombre. Cada vez que lo veía, sentía algo extraño. No solo una calidez, sino también una atracción inexplicable, una especie de fuerza que me hacía querer verlo más seguido. Tal vez era su energía juvenil, su sonrisa confiada o la manera en que siempre parecía estar en movimiento. Solo sabía que, en los últimos meses, había encontrado 1000 razones para hacer pedidos en línea, algunos necesarios, otros completamente inútiles, solo para escuchar el timbre y verlo parado en la puerta. Sabía que mis sentimientos eran inapropiados, pero cada vez que Lucas sonreía y me entregaba un paquete, mi corazón latía con fuerza. Esa mañana, cuando regresaba de hacer unas compras, lo vi en su moto, repartiendo paquetes en el vecindario. Justo cuando pasó frente a mí, su neumático resbaló y él perdió el control. El sonido del golpe me hizo soltar las bolsas y correr hacia él. «Lucas», grité, con el corazón en un puño. Se incorporó lentamente y trató de sonreír, aunque la expresión en su rostro mostraba dolor. «Estoy bien», dijo, con un tono tranquilo, aunque su voz temblaba un poco. Sus rodillas y codos estaban raspados, y podía ver que le dolía moverse. «No seas ridículo», repliqué con firmeza. «No estás bien. Ven, vamos a mi casa». Trató de protestar, pero no le di opción. Lo ayudé a levantar su moto y lo sostuve mientras caminábamos hacia mi puerta. Al principio, dudó, pero al final cedió. Una vez dentro, lo guié hasta el sofá de la sala y fui por el botiquín. Mientras limpiaba sus heridas, traté de mantener mis manos firmes, pero no fue fácil. Verlo tan de cerca, notar la madurez en su mirada a pesar de su juventud, sentir su presencia en mi casa. Todo era abrumador. «No tenías que hacer todo esto por mí», dijo con una sonrisa. «De verdad, no es nada». Solté un suspiro y negué con la cabeza. «¿De verdad crees que iba a dejarte tirado en la calle?» «No exageres, Lucas». Mientras ponía las vendas, sentí que se quedaba en silencio. Cuando levanté la vista, noté que me observaba con intensidad. Por un momento, el aire entre nosotros se volvió denso. Terminando el último vendaje, nuestras manos se rozaron sin querer. Fue apenas un instante, pero el contacto pareció encender algo en el ambiente. «Eres muy amable, Elena», dijo en voz baja, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No esperaba que alguien se preocupara tanto por mí». «Lucas», tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «No eres solo un repartidor. Veo cómo tratas a las personas, la paciencia que tienes. Eres especial». No tenía idea de por qué estaba diciendo aquello. Tal vez la emoción del momento, la cercanía, el hecho de que por tanto tiempo había evitado ponerle nombre a lo que sentía. Pero ya no había vuelta atrás. Lucas sostuvo mi mirada, y en sus ojos apareció un brillo que no había visto antes. Lentamente, se inclinó hacia adelante, como si estuviera buscando confirmar algo en mi expresión. Mi corazón latía con fuerza, pero entonces él desvió la mirada, aclaró la garganta y se recargó contra el sofá con una sonrisa nerviosa. «Sabes, donde vivo ahora está muy lejos de aquí», dijo de repente. «Me toma horas ir y venir todos los días, y sinceramente, estoy agotado». Me tomó un momento procesar sus palabras, pero cuando lo hice, sentí un extraño cosquilleo en el pecho. «Lucas», dije, con un tono más serio. «Tengo un pequeño apartamento junto a mi casa.
No está ocupado ahora mismo. Si necesitas mudarte a un lugar más cercano, podrías considerarlo. Me miró con sorpresa. ¿En serio? No tienes que hacer eso por mí. Lo sé, respondí con una leve sonrisa. Pero quiero hacerlo. Por un instante, pareció dudar. Pero luego, asentó con la cabeza, y en su rostro apareció una sonrisa genuina. Gracias, Elena. No sé qué decir. Yo tampoco sabía qué decir. Solo sabía que, a partir de ese momento, algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, vi cómo un camión de mudanza llegaba a mi casa. Desde la ventana, observé a Lucas bajar con un par de amigos y empezar a descargar sus cosas. Me sorprendió la rapidez con la que había tomado una decisión, pero más me sorprendió a mí misma por lo mucho que me emocionaba verlo allí. Con un suspiro, salí de la casa con un termo de café y me acerqué. Deben estar agotados, dije con una sonrisa. ¿Les gustaría quedarse a cenar? Lucas agradeció el gesto, pero sus amigos debían irse. Pero yo sí puedo quedarme, añadió con una sonrisa ladeada. No quiero que cenes sola. Mi corazón dio un pequeño brinco, pero lo disimulé bien. Cuando la noche cayó, Lucas llamó a mi puerta. Lo recibí con una sonrisa. ¿Dónde están los demás? Tenían prisa, respondió, encogiéndose de hombros. Pero yo pensé que sería bueno hacerte compañía. Sus palabras despertaron algo cálido dentro de mí. Me alegra que hayas venido, admití. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad. Con un poco de vino, la charla se volvió más personal. A veces la soledad pesa, confesé en un susurro, mirando mi copa. He pasado demasiado tiempo viviendo para los demás. Y ahora, me doy cuenta de cuánto me ha costado eso. Lucas me miró con atención, con una seriedad que no esperaba. Es injusto que alguien como tú tenga que sentirse así, dijo. Eres una persona increíble. Mis mejillas ardieron. No recordaba la última vez que alguien me había hablado con tanta sinceridad. Lucas, murmuré, sintiendo mi corazón acelerarse. Él dejó su copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia mí. No me malinterpretes, dijo con suavidad. Pero desde que te conocí, he sentido algo diferente. Y creo que tú también. La tensión en el aire era innegable. Por un instante, nos quedamos en silencio, observándonos. Y supe que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. Pasaron los días y poco a poco la presencia de Lucas en mi vida se volvió algo natural. Por las mañanas, lo veía salir temprano en su moto para hacer sus entregas, y por las noches, a veces nos encontrábamos en la cocina y terminábamos charlando durante horas. Era extraño, pero a la vez reconfortante. Su energía llenaba la casa de una manera que no había esperado. Una tarde, estaba en el jardín regando las plantas cuando escuché el sonido inconfundible de su moto acercándose. Me giré justo a tiempo para verlo estacionar y quitarse el casco con esa sonrisa despreocupada que ya conocía tan bien. Tengo algo para ti, dijo, sacando un pequeño paquete de su mochila. Me lo entregaron hoy, pero no tiene remitente. Fruncí el ceño mientras tomaba el paquete. Era una simple caja marrón con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado y dentro encontré un libro antiguo, de esos con hojas amarillentas y un aroma a papel viejo que me resultaba nostálgico. No tengo idea de quién lo envió, comentó Lucas, apoyándose contra la pared. Pero parece especial. Pasé los dedos por la portada, tratando de recordar si en algún momento había mencionado ese título en particular. Era un libro que había leído hacía mucho tiempo, en mi juventud. Es extraño, murmuré. Pero de alguna manera, esto me trae recuerdos. Lucas me miró con curiosidad. ¿De qué tipo? Me encogí de hombros. De cuando era más joven.
de cuando soñaba con cosas distintas. Él sonrió y se cruzó de brazos. Aún puedes soñar. Su comentario me tomó por sorpresa. Lucas, yo. Solo digo la verdad, me interrumpió con una sonrisa amable. No tienes que conformarte con lo que tienes ahora si quieres algo más. Sus palabras se quedaron en mi mente mucho después de que él se marchara a su apartamento. Me hicieron pensar en lo mucho que me había acostumbrado a la rutina, en lo poco que me permitía desear algo diferente. Esa noche, cuando me acomodé en la cama, abrí el libro y comencé a leer. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, pero había algo en el aire que me hacía sentir una expectativa silenciosa. Lucas seguía con su rutina de trabajo, pero cada vez que nos cruzábamos, nuestras conversaciones parecían adquirir un matiz diferente. No era solo amistad, ni solo compañerismo. Era algo más. Algo que flotaba en el aire, esperando a ser reconocido. Una noche, después de cenar, decidimos dar un paseo por el vecindario. La luna brillaba con fuerza en el cielo, y la brisa nocturna era agradable. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está a punto de cambiar, pero no sabes exactamente cómo? Pregunté de repente. Lucas se quedó en silencio por un momento antes de responder. Sí. A veces siento que hay momentos en los que todo se alinea para llevarte en una nueva dirección. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Seguimos caminando en silencio hasta llegar a un pequeño parque. Nos sentamos en una banca y observamos las luces de la ciudad a lo lejos. Desde que llegaste, las cosas han sido diferentes, admití sin mirarlo directamente. No sé cómo explicarlo. ¿Diferentes para bien o para mal? Preguntó con suavidad. Para bien, respondí con una sonrisa leve. Pero también da miedo. Lucas se giró hacia mí y me miró con seriedad. ¿Por qué miedo? Porque cuando uno empieza a sentir cosas nuevas, también se arriesga a perder lo que ya tiene, confesé. Él sostuvo mi mirada y asintió lentamente. Es cierto. Pero a veces vale la pena el riesgo. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. Por un momento, me pregunté qué pasaría si simplemente me permitiera dar un paso más. Si dejara de pensar en las consecuencias y simplemente escuchara lo que mi corazón me estaba diciendo. Pero antes de que pudiera responder, Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera esperando mi reacción. Y en ese instante, lo supe. No importaba cuánto intentara negarlo, cuánto tratara de ignorarlo. Algo en mí había cambiado desde que él llegó. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a averiguar a dónde me llevaría. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que parecían confirmar lo inevitable. Lucas y yo pasábamos más tiempo juntos. Nos entendíamos con simples miradas. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, se giró hacia mí con una expresión pensativa. ¿Crees que las cosas pasan por una razón? Preguntó. Siempre lo he creído, respondí. Aunque a veces no entendamos cuál es la razón hasta mucho después. Lucas sonrió, pero había algo en su mirada que parecía estar buscando una respuesta más profunda. Yo creo que conocerte fue una de esas cosas, dijo en voz baja. Algo que tenía que pasar. Mi corazón dio un vuelco. Lucas. No tienes que decir nada, me interrumpió suavemente. Solo quiero que sepas que, sea lo que sientes, está bien. Era la primera vez que alguien me decía algo así. No había expectativas. No había prisas. Solo la simple afirmación de que mis sentimientos eran válidos. Y en ese momento, me permití aceptar lo que ya sabía desde hacía tiempo. Que mi vida había cambiado para siempre.